importante es que nosotros valoremos ese lugar secreto. Cuán importante es que nosotros valoremos ese lugar de refugio en su presencia, como hablábamos en días anteriores. Esa presencia, ese refugio delante de Dios, el poder descansar. A veces las personas llegan y dicen, no, yo quiero descansar, quiero dormir, y el descanso no es eso. Sí habrá un descanso físico, pero nuestro descanso está en el Señor, porque Él toma mi debilidad, toma ese cansancio emocional, mental, físico, y Él me renueva las fuerzas. No es que de pronto tú digas, Señor, yo estoy cansado, estoy agotado y no te busco. No, yo debo buscarte porque es ahí, en la presencia de Dios, donde yo vuelvo a hidratarme con esa palabra de Dios, vuelvo a reconfortarme con su presencia y a llenarme de fuerzas nuevas para perseverar. Y es bien importante que nosotros lo hagamos, que estemos en esa búsqueda del Señor. Si tú llegas cansado de tu trabajo, si tú estás de pronto en la universidad, si tú estás de pronto en situaciones donde te tienes que esforzar y todo, busca al Señor, busca su presencia. Ahí está el verdadero descanso, ahí está ese reposo, dice su palabra, ese reposo para mi alma está allí en el Señor. Cuando yo voy delante de su presencia y le entrego mi vida, mi alma, mi ser, mis pensamientos y palabras, porque ahí es donde el Señor me fortalece y me levanta nuevamente. Quiero el día de hoy compartirles una palabra muy especial que ha sido de bendición para mi vida. Cada día el Señor nos da palabra nueva, nos da palabra fresca delante de Él. Nos da de lo que hay en su corazón para nosotros. Y hay verdades en la palabra de Dios que cambian, que transforman nuestra vida por completo. Y ese es el objetivo, digamos, de estas reuniones. Poderles yo transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para darles a cada uno de ustedes, los que están conectados, poderles dar esa palabra de Dios, esa palabra que infunde ánimo, aliento. Pero esa palabra que también primero bendijo mi vida. Porque muchas veces nosotros lo que sucede es tomamos enseñanzas de un libro, de otro libro, de internet y todo. Y estamos hablando de lo que Dios le enseñó a otra persona. Y no lo que Dios nos enseñó a nosotros de manera personal. Por eso es importante que primero, antes de nosotros transmitir la palabra a otras personas, esa palabra llegue primero a nuestro corazón. Que la palabra primero gobierne mi vida, que la palabra primero bendiga mi vida. El primero que se debe saciar de esa fuente de agua viva somos nosotros, para luego poderles dar una palabra enriquecida a cada persona que está a nuestro alrededor. Caemos muchas veces en las trampas de ese acceso a la información que tenemos actualmente. Entonces tú lees un comentario, lees a entonces este autor, y entonces lees un libro, lees otro. Pero la revelación personal de Dios para tu vida, ¿dónde queda? ¿Dónde queda eso que Dios reveló a tu corazón, que trajo esa transformación primero a tu vida y te hizo comprender esa verdad que cambia tu mente, cambia tu corazón y luego puedes bendecir a otros? Acuérdate, primero la palabra debe llegar a lo profundo de tu corazón. La palabra primero debe enriquecerte a ti primero. La palabra primero para ti debe ser revelación para tu vida y luego poder tú llevarla a otras personas. Y quiero compartirles hoy en Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 7 en el verso 25. Y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vuelvo y repito. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta fue una palabra que Dios me llevó hace un tiempo a estudiarla, me inquietó con ella
Y es bien importante que nosotros podamos comprender la palabra, que nosotros podamos sacar y extraer esas palabras de Dios que pueden bendecir a nuestra vida, que pueden fortalecernos. Hay versos de la Biblia que son importantes, son de una riqueza, son perlas, como decir Juan 3:16, el Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 2, poder nosotros leer Primera de Corintios capítulo 15, poder nosotros entender Filipenses capítulo 2, Primera de Juan. Hay muchas palabras, pero miren, en esta palabra de Hebreos creo que es de las verdades bíblicas que nosotros debemos tener claro en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros caminamos y en ese caminar con Dios nosotros comenzamos a pasar por encima verdades tan profundas, tan significativas para nosotros, que simplemente no las tenemos en cuenta, pero muchas veces el dejar esas palabras y el obviar esas palabras nos hacen perder bendiciones grandes en nuestra vida. Y era lo que el Señor me mostraba acá en Hebreos capítulo 7, en el verso 25. Y es poder nosotros comprender que esa resurrección del Señor Jesucristo, el que Jesús murió por nosotros, pero resucitó, ¿qué está haciendo Jesús ahora por nosotros? Porque muchas veces nosotros, como hablábamos en días pasados, hablábamos del Salmo 91, en esas dos reuniones que tuvimos, en esas dos enseñanzas tan profundas que Dios nos daba a nosotros del Salmo 91. Pero es nosotros comprender esa verdad, pero cómo nosotros podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Es decir, ¿cuál fue la victoria que el Señor tuvo para nosotros poder alcanzar esas promesas para nuestra vida? ¿Cuál es el puente para que eso que Dios hizo por nosotros se haga realidad? Y aquí en Hebreos capítulo 7, en el verso 25, el escritor de Hebreos, que como algunos de ustedes saben, el libro de Hebreos no hay un autor descrito como tal. Hay mucha tendencia teológica que habla de que fue posiblemente el apóstol Pablo, por el final, sus salutaciones, por el ritmo gramatical, por la forma en que escribe. Es muy parecido a las epístolas que Pablo escribió, pero no tiene un autor identificado como tal. El libro de Hebreos es un libro escrito para el pueblo de Dios, específicamente para la iglesia que había en Jerusalén. Y es un libro que tiene una riqueza muy profunda, porque nos trae muchas promesas y muchas situaciones que le ocurrieron al pueblo de Dios, y cómo en Cristo esas palabras, esas promesas se hacen realidad en Él. Y aquí en Hebreos, en el verso 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. Y es entender nosotros ese rol de Jesucristo como nuestro sacerdote, como nuestro sumo sacerdote. Y voy a irles explicando para que nosotros podamos entender qué maravillosa palabra Dios tiene para nosotros el día de hoy y poder comprender esa escritura. Miren, aquí cuando la palabra habla de sacerdocio inmutable, en el verso 24 de Hebreos 7, la palabra inmutable es una palabra que se llama aparabatos en griego. Aparabatos. Es decir, que es perpetuo. Aquí lo que está diciendo en el capítulo 7, si luego lo leen ustedes, habla que Jesús viene de su sacerdocio sería conforme al sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de Aarón. Acordémonos que en el Antiguo Testamento Dios le
le habla a Moisés y Moisés establece a través de Aarón la tribu de Leví, y viene ese sacerdocio, esos sumos sacerdotes, no los sacerdotes que conocemos actualmente de la iglesia tradicional, nada que ver con eso. Son sacerdotes que eran hombres llamados por Dios, que ofrecían ese sacrificio delante de la presencia de Dios o servían en el tabernáculo. Algunos hacían los sacrificios, otros quemaban el incienso, pero había uno que era el sumo sacerdote que una vez al año podía entrar al lugar santísimo y ofrecer esa expiación por los pecados del pueblo de Dios. Podía entrar una sola vez al lugar santísimo, una sola vez. Pero aquí dice en la palabra en el verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y por qué lo habla así? Porque miren, hay un hombre, un gran escritor que se llamaba Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió sobre el pueblo de Dios. No está en la Biblia porque es un hombre, es un historiador, un cronista, una persona que escribía, que tuvo que escribir para hablar de la historia del pueblo de Dios, para entregárselo como una historia y como un tesoro para muchos que le estaban solicitando esos escritos a él. Él hace cuentas desde que está el primer sumo sacerdote hasta que es destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hay 83 sumos sacerdotes. Y esos sumos sacerdotes vivían algunos, otros morían ahí en el lugar santísimo, otros morían de ancianos, pero era interrumpido, es decir, según lo que habla Josefo, es que hubo 83 sumos sacerdotes, desde Aarón hasta esa destrucción del templo como tal. Pero miren, lo más importante es que el Señor dice aquí en su palabra, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Aquel que se presentó delante del Padre como sacrificio vivo por nosotros. Esa palabra, aparabatos en griego, significa que es perpetuo. Es decir, que ya no hay necesidad que alguien se presente delante de Dios para hacer un sacrificio por nuestros pecados o para bendecir nuestra vida. Ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que se ha presentado una vez y eternamente para siempre. Y esto es algo que nosotros debemos aprender, que es maravilloso porque cambia nuestra manera de pensar. Porque el Señor Jesucristo se presentó ante el Padre como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él es ese sumo sacerdote que se entregó por nosotros, vertió su sangre por nosotros. Dice la palabra que su sacerdocio es inmutable, es decir, que no cambia, que es eterno, que es fiel y persistente por los siglos de los siglos. Y esto es bien importante, porque significa que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Intercede y nos ha entregado por completo no solo su vida, sino que Él todavía en estos momentos, ahora, intercede por tu vida y por la mía. En Hechos capítulo 1, en el verso 8, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al ir al cielo. Nosotros tenemos que comprender la resurrección de Jesucristo. Nosotros debemos comprender que Jesús venció a la muerte. Jesús resucita, pero no lo hace por Él lo hace por nosotros. Y dice aquí en Hechos, en el capítulo 1 del 8 en adelante, cuando el Señor sube, dice que sube a los cielos. Pero era aquello que Dios me enseñaba a través de su palabra. Y es entender que nosotros con Jesucristo, Él nos sienta juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso está en Efesios capítulo 2. Eso nos da a nosotros una perspectiva diferente, porque dice la palabra que nosotros estando con Cristo, estamos juntamente sentados con Él en lugares celestiales. Ya nuestra posición no es esa posición tuya de derrota, no es esa posición tuya de fracaso ante el pecado, ante las circunstancias difíciles. Estamos sentados juntamente con Él porque Él, cuando asciende a los cielos, nos lleva a nosotros. Nos sienta juntamente con Él para nosotros tener esa victoria. Tal vez hoy nosotros estamos aquí en la tierra. Estamos aquí, en este cuerpo físico. Pero el Señor ya nos ha dado a nosotros un lugar. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está con Él. Estamos en lugares de autoridad, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y vamos a ver eso más adelante. Pero aquí vamos entendiendo que el Señor se presenta ante el Padre como ese gran sumo sacerdote eterno. Ese sumo sacerdote que se presentó ante el Padre como un sacrificio vivo, justo y santo por cada uno de nosotros. Ya no hay necesidad más de sacrificios. No hay necesidad que Jesús vuelva a la cruz para morir por ti. La muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre fue suficiente para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado y de la muerte. Solamente su sangre y su sacrificio logró reconciliar a una humanidad perdida, descendientes de Adán, que había pecado, que había desobedecido y que trajo esa herencia de muerte. Y Jesús nos da victoria. Jesús nos da victoria juntamente con Él. Jesús nos perdona, nos lava, nos limpia, nos santifica, nos justifica delante del Padre y se presenta delante del Padre para interceder por nosotros. La exaltación de Cristo a la diestra del Padre indica su soberanía sobre todas las cosas. El que Jesucristo haya subido delante del Padre victorioso, no derrotado, porque muchos piensan que Jesús fue derrotado en la cruz. No, Jesús fue victorioso en la cruz, porque no había otra forma de reconciliar a la humanidad pecaminosa con Dios. Y esto que habla aquí la palabra es bien importante, porque dice ahí en el verso 23 de Hebreos 7, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento logró reconciliar o tener esa plenitud para poder darle a la humanidad un perdón completo. Jesús sí. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, nos da esa victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad. Nos da victoria sobre el pecado. Y sobre todo, que logra hacer que nuestra naturaleza pecaminosa que venía de Adán, esa descendencia de muerte, esa descendencia corrupta en nosotros, pudo ser reconciliada a través del sacrificio de aquel Cordero Santo.
Por eso es importante que nosotros lo entendamos, porque no es solamente nosotros tener esa imagen de lo que le sucedió a Jesús, que fue crucificado, que fue azotado, que fue golpeado, que le colocaron una corona de espinas. Porque a veces la única imagen que nosotros tenemos de Jesús es la que tenemos, la que nos han mostrado del sufrimiento, del sacrificio. Pero la palabra de Dios dice, Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La victoria del cristiano, la victoria del Hijo de Dios, es decir, nosotros, se hace realidad en la resurrección de Cristo. Porque no solo Jesús se entrega como cordero inmolado delante del Padre, por eso el Señor Jesús dice allí en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando el Señor le dice eso al Padre, el Padre ve el pecado de la humanidad en Cristo. Y la Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte. La ley, aquella ley que Dios le había dado a Moisés, lo que hace es mostrar la insuficiencia de la humanidad para poder cumplir en sus propias fuerzas el acercarse a Dios. La ley nunca lo que hace es mostrar esa incapacidad humana de tratar de lograr las cosas por sus propias fuerzas. En Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14 habla de las bendiciones. Y del 14 en adelante habla de las maldiciones. Pero nadie en el Antiguo Testamento con la ley logró tener esa obediencia perfecta para poder cumplir y obedecer lo que el Padre le había exigido a su pueblo. Pero Jesús sí. Jesús sí logra, dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y muchos dirán, no, pero es que Jesús era Dios, pues si era tentado, pues él podía vencer la tentación. No, dice la palabra que él estando, Filipenses capítulo 2, dice, y estando en la condición de hombre. Y esa palabra condición de hombre es una palabra griega que nos muestra que Jesús estuvo en toda la plenitud de la humanidad. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Esto se le llama la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. Jesús estuvo en mi condición humana, completamente, en nuestra condición humana, plenamente, pero sin pecado. Eso lo llevó a que fuera ese cordero inocente que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, las familias o las personas colocaban sus manos sobre ese cordero o sobre el animal que tenían que llevar, que obviamente era corderos, palominos, ovejas, y ponían las manos. Y esa persona dejaba los pecados en ese animal. Y luego el sumo sacerdote hacía el sacrificio porque los pecados que yo tenía, que teníamos nosotros, ahora los tenía el cordero. Pero la santidad que tenía el cordero, la inocencia, era transmitida a cada persona. Por eso la persona se iba para su casa feliz porque había ofrecido un sacrificio en remisión de sus pecados. Pero el pobre cordero tenía que ser inmolado. Él quedaba con la culpa. Jesucristo representa a ese cordero. Nosotros salimos en libertad porque somos completamente liberados, porque la culpa, nuestra condenación quedó en Él. Y no solo la condenación, dice la palabra en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de mi paz fue sobre él y por sus llagas yo soy sanado. Es decir, la palabra salvación en el original, en el griego, es la palabra sozo, que significa salvación completa, salvación plena, sanidad, liberación, restauración, sanidad física, sanidad mental, paz en todas las situaciones. Allí en el Señor Jesucristo queda por completo nuestro pecado y Él nos da esa libertad y se presenta, sube a los cielos, luego de que ha muerto, vence a la muerte, dice la palabra, porque Él es el primogénito de los resucitados. Jesús resucita no solo porque Él es Dios, sino porque Él hace una prueba física, visible ante más de 500 personas que estaban ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. Y les da ese testimonio real de que Él había resucitado por nosotros. Porque Él es el primogénito de los resucitados. Jesús es el primero, ¿sí? De aquel que, así como por Adán, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, que por la muerte por el pecado de uno entró la muerte, así también por Jesucristo entra la vida y la resurrección a nosotros. Por eso nosotros creemos que hay una resurrección. Creemos en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, si no somos nosotros tomados en el rapto, como dice 1 Tesalonicenses, nosotros resucitaremos con Cristo, porque Él es el primogénito, el primero de aquellos que resucitaron. Y Jesús sube a los cielos y nos presenta ante el Padre. El Padre no ve a Jesús solamente. El Padre nos ve a cada uno de nosotros delante de Él. Porque así como por Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida y el perdón de pecados. La palabra de Dios dice que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, que el Señor Jesucristo se presenta delante de Dios para hacernos a nosotros libres de condenación. Romanos 8 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó allí a la cruz del Calvario el pecado. Pero si Jesús no resucita, simplemente hubiera quedado como un mártir más. Pero Jesús resucita y sube a los cielos ante el Padre para que nosotros también podamos recibir no solo el perdón, sino poder nosotros tener esa victoria y esa seguridad en Cristo, en la cual nosotros ya no estamos esclavos de la muerte ni esclavos del pecado, ni esclavos de la enfermedad, porque Jesús ya nos ha entregado victoria completamente por Él. Qué gran verdad todo esto. Y aquí lo dice en Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es importante que nosotros entendamos que hoy Jesucristo está resucitado, no como nos los ha enseñado la iglesia tradicional, que ustedes entran a sus templos, a sus parroquias y encuentran a un Cristo crucificado, a un Cristo sufriente, a un Cristo destruido. Jesús ha resucitado y esa resurrección nos da completa victoria para nuestras vidas. Es la resurrección de Cristo. Es el que Jesús haya vencido a la muerte, haya vencido al pecado, para que Él se presente como un sumo sacerdote que nos puede dar victoria, vida en todo tiempo. Nuestro Jesús está vivo. Nuestro Dios está vivo, no está en un madero. No es una leyenda. La tumba de Jesús está vacía porque Él se ha presentado ante el Padre y nos ha llevado a cada uno de nosotros delante del Padre como justos, como lavados por su sangre, limpios de todo pecado y de toda condenación. Ahora,
Miren, cuando yo leía esto, dice aquí que me voy a saltar ahí en el mismo verso 25, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esta enseñanza, esta palabra, ese interceder, fue aquello que marcó mi corazón, marcó mi vida de una manera muy, muy tremenda en mi corazón. Porque el Señor Jesús está hoy ante el Padre intercediendo por ti y por mí. A veces nosotros nos han enseñado que es que como el pastor es el pastor, entonces, pastor, ore por mí. Como que usted tiene un pequeño palancazo para que Dios le responda a usted más rápido. O como nos han enseñado en lo tradicional. No, es que busquen que María es nuestra intercesora. Y no hay nada más mentiroso que eso. Porque es el Señor Jesucristo el que intercede por nosotros día y noche. Es Él nuestro intercesor. Alguna vez yo le decía a alguien, me decía, es que ustedes no creen en María. Yo le dije, te aseguro que creo más en María que lo que tú crees en ella. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el nacimiento virginal. En ese nacimiento que vino por ese instrumento tan hermoso como fue María. Y yo le decía a esa persona, si tú crees en María, haz lo que María hizo. María estuvo el día de Pentecostés con los discípulos, orando, y recibió el bautizo del Espíritu Santo y recibió el don de lenguas. Fue una mujer que fue guiada por el Espíritu Santo. Pero aquí lo que el Señor nos está hablando es que nuestro intercesor es nuestro Señor Jesucristo. No es nadie más. Recordaba hace unos años, recuerdo que una noche pasábamos por el cementerio central aquí en la ciudad de Bogotá, y los lunes la gente iba a hacer rezos y hacer oraciones a las ánimas para que las ánimas intercedieran. Eso es blasfemia, eso es brujería. Es el Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Es Jesucristo el que intercede por nosotros, porque la Biblia lo dice. Dice acá que Él vive siempre para interceder por nosotros. Es el Señor Jesucristo el que intercede por tu vida hoy. No porque esté tratando de convencer al Padre de que tú eres bueno. Porque muchos pensamos que nos imaginamos allá al Señor Jesucristo dándole codazos al Padre. Mira, Él es bueno. Mira, Él es bueno. Jesús no tiene por qué convencer al Padre de nada. El sacrificio de Jesús es suficiente para convencer al Padre que en su sangre, en su sacrificio, nosotros hemos sido aceptos, como dice la palabra, aceptos en el amado. Esta intercesión no es que el Señor esté rogándole al Padre para que te mire, para que te escuche. Aquí lo que nuestro Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote, está haciendo es mostrándole al Padre sus heridas. Mostrándole al Padre que su sacrificio por ti fue suficiente. Y que el Padre te va a ver a ti a través del sacrificio de su Hijo. El Padre no te ve a ti directamente. El Padre te ve a ti, pero ve a Jesús a través de ti. Por eso en ti no hay condenación. Porque tú y yo éramos los que teníamos que ir a la muerte. Y Jesús se pone por nosotros. Y hoy está delante del Padre intercediendo con su sacrificio, acepto para que tú y yo no solo seamos perdonados, sino para que tú y yo seamos redimidos y liberados y bendecidos. Ese Salmo 91 que tanto nos gusta, se hace realidad porque es Jesucristo el que se presenta ante el Padre como ese sumo sacerdote para que tú y yo seamos protegidos.
Cuando yo entendí eso, que el Señor Jesucristo hoy se está presentando ante el Padre para interceder por mí, yo decía, Señor, tú cuidas de mí. Yo no necesito que alguien esté tratando de ayudarme a orar, a que mis oraciones sean respondidas, porque eres tú, Jesús, quien está al lado del Padre intercediendo para que mis oraciones sean respondidas. Porque tú, Señor, ya me diste la victoria. Jesús está hoy a la diestra del Padre para bendecirme. Quiero leerles Isaías 49, en el verso 14. Isaías capítulo 49. Miren, quiero enseñarles varios puntos acerca de qué hace hoy Jesús por nosotros. Es decir, qué está haciendo el Señor Jesucristo por mí hoy por mí. Él ya murió en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario. Y la obra que Él hizo ya está completada. Pero quiero enseñarles todo esto de Hebreos 7, 24 y 25 y 26. Porque nosotros tenemos que entender que Jesús, lo primero que tú tienes que entender esta noche, es que Jesús no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Y en Isaías 49, en el verso 14, en el verso 14 al 16, dice: Pero Sión dijo, ¿me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. El Señor promete que nunca se olvidaría de nosotros. No hay mayor mentira que el enemigo ponga en tu corazón, y es: Dios se olvidó de mí. Y eso se lo he escuchado a muchísimas personas. Me dicen: pastor, es que ore por mí porque es que yo siento que Dios se olvidó de mí. Isaías 49 lo dice claramente. Dice que en el verso 14, dice, Sión dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y él dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y hoy el Señor Jesucristo está al lado del Padre pensando en ti, trayéndote ante el Padre, porque Él no se olvida de ti. El Señor no se ha olvidado de tus oraciones. El Señor no se ha olvidado de tus pruebas, de las situaciones que te han estado pasando. Él no te ha olvidado. Tú no necesitas que alguien interceda por ti. Muchas veces yo recuerdo hace muchos años, en mi familia había mucha tradición. Y una tradición era eso, de como que, pídale a alguien, al último que se murió de la familia, pídale a él para que interceda. Eso no está bien. Porque la palabra lo dice, nosotros no debemos orar a los muertos. Dice la palabra en Eclesiastés que aquel que muere ya no tiene ninguna conexión con nosotros en la tierra. Acordémonos del Señor Jesús cuando da esa parábola del rico y Lázaro. Y Lázaro, el rico le dice, Señor, déjame ir para yo hablarles a ellos de que esto es real, que estoy aquí en el infierno. Y le dice, ya no hay nada que hacer. Ellos tienen quien les hable. Pero el Señor dice aquí en su palabra que no se va a olvidar de ti en ningún momento.
El Señor no se olvida de ti. Dice, si hay la mujer que tiene a su hijo, ¿será posible que se olvide del hijo que trajo al mundo? Y uno ve diario situaciones donde entregan a sus hijos, encuentran ahora bebés en bolsas en la calle, pero nunca esa mujer se va a olvidar de ese hijo que trajo. Pero dice el Señor aquí en su palabra, pero si algún día esa mujer se llegara a olvidar de su bebé, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? No porque Dios no tenga una excelente memoria, no. Porque el Señor dice aquí en su palabra, en el verso 15, dice, en el verso 16, dice, he aquí yo en las palmas de las manos te tengo esculpido. En sus manos. Y en Lucas capítulo 24, en el verso 39, y en Juan 20, 27, el Señor le dice a sus discípulos cuando se aparece a ellos, después que ha resucitado, les dicen, toquen mis heridas. En este momento, las heridas y los donde los clavos atravesaron a Jesús están allí. Sus huecos están allí, en sus manos, en su costado, donde atravesaron la lanza, y en sus pies. El Señor no ha borrado sus cicatrices por ti, pero sus heridas, donde Él fue atravesado con clavos, y en sus pies están latentes. Por eso el Señor, cuando se aparece a sus discípulos le dicen, mírenme, tóquenme con sus dedos. Le dice a Tomás, mete tu dedo en mi costado. Y el Señor sube a los cielos. Cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo, ya sea en el rapto, o sea que tengamos que partir de la tierra, veremos al Señor con sus heridas, con sus cicatrices. Porque dice, he aquí en mis manos te tengo esculpido. Aquí en Isaías 49. El Señor, cada vez que mira sus manos, ve con amor su sacrificio por ti. No es que el Señor subió y entonces ya se borró y todo ya estuvo bien. Podría hacerlo, claro que tiene el poder para hacerlo. Pero Él las dejó allí porque dice su palabra que Él no se olvidará de nosotros. Y Él está hoy delante de la presencia del Dios como sumo sacerdote ante el Padre, porque quiere demostrarte que Él no se ha olvidado de ti. No vuelvas a decir, es que tú te olvidaste de mí. Es que estoy siendo probado, tengo una prueba, tengo escasez. Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Porque olvidarse de ti sería negar su sacrificio en la cruz del Calvario. Olvidarse de ti significaría olvidar por completo lo que hizo por tu vida. Entonces aprende eso. Él está hoy en los cielos como sumo sacerdote intercediendo por ti porque Él no se ha olvidado de ti. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. Él está hoy pensando en ti, pensando bien de ti. Acordémonos lo que dice la palabra en Jeremías 29. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. El Señor hoy está ante el Padre, no juzgándote, no mirando qué cosa mal hiciste, no buscando cómo descalificarte, sino todo lo contrario. Hoy el Señor está delante del Padre, mostrándole al Padre que tú y yo estamos calificados, no por nuestras obras, sino por Él. Algunos viven con delirio de, Señor, le fallé, como alguna persona que yo alguna vez conocí, que cada rato de pronto le estaba uno hablando y de pronto tuvo un mal pensamiento y empezaba, perdóname, Señor,
O sea, y uno veía cada rato que estaban, perdóname Señor, perdóname, perdóname. Porque vivían en una inseguridad, en una condenación, en una autocondenación personal. No, el Señor está hoy ante el Padre a su diestra como sumo sacerdote, porque piensa bien de ti, porque te aprueba, no por tus obras, sino porque en Cristo tú eres aprobado, eres perdonado y eres acepto ante el Padre. Por eso tus oraciones no tienen estorbo, porque si tú hoy oras, Dios te va a responder. Dios te ama no por lo que hagas, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Él piensa en ti y nunca se va a olvidar de ti, en ningún momento se va a olvidar de ti. Piensa, y te llevó ante el Padre cuando Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Se sentó porque descansó de sus obras, porque descansó, porque ya entró en el reposo, porque lo que Jesús tenía que hacer por ti ya lo hizo. Por eso habla, dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre. Porque esa palabra sentado significa reposando o en reposo. El Señor piensa en ti. También quiero que miremos en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y era lo que les decía. Jesús se ha sentado. Jesús está hoy sentado porque ya cumplió todo lo que tenía que hacer por nosotros. Está reposando. Por eso el Señor dice en su palabra, allí en Hebreos, que nosotros debemos entrar en el reposo de Dios. Porque si Él hoy está reposando y está sentado ante el Padre, Él nos ha llevado juntamente con Él y nos ha dado esa victoria. En Juan 19:30 el Señor dice, consumado es, y entrega el Espíritu. ¿Por qué consumado? Porque Él era el sacrificio que debía morir por nosotros. Y Él se entrega, y Él en esa palabra que dice allí en la cruz del Calvario, ya en su agonía de muerte, dice, consumado es. El sacrificio de aquel cordero que debía ser quemado está en Cristo. Y Él fue completamente destruido y llevado a la cruz como un cordero. Y Él dijo, todo está hecho. Mi sacrificio por ti y por mí ya fue cumplido. Consumado es. Cumplió el Señor. Por eso Él te da esa victoria, te da ese perdón, te da esa redención, dice aquí en su palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Jesús no tiene que volver a morir por ti en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. Para siempre. Dice su palabra. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús sube delante del Padre en la resurrección. Vence a la muerte. Pero no subió solo. Eso es lo que quiero que podamos entender esta noche. Juntamente con Él nos ha llevado nosotros a Él completamente para nosotros tener esa victoria y esa bendición en nuestras vidas. Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 2. Dice en el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Era lo que les hablaba. Juntamente con Él nos resucitó. O sea, no solamente Jesús resucitó, Él nos resucita
juntamente con Él. Pueda que físicamente hoy estemos en nuestro cuerpo corruptible, pero nuestra ciudadanía, nuestra posición en Cristo hoy ha sido delante de Él. Hemos resucitado juntamente con Él. Y dice, y juntamente con Él, verso 6 de Efesios capítulo 2, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es decir, Cristo resucita, se presenta ante el Padre como el sumo sacerdote, pero nos da un lugar junto a Él. Es como si Jesús hoy te estuviera representando o nos estuviera representando ante el Padre. Pero Él es el calificado. Ya el Padre a ti no te mira con ojos de juicio. Ya el Padre no te condena porque en Cristo ya estuvo el pago suficiente. Es como si el Padre dijera, ponlo a mi cuenta. Tú le fallaste al Señor, ponlo a mi cuenta porque yo ya morí por Él. Dice el Señor al Padre. El Señor paga por nosotros y te da victoria. Por eso es importante que cuando tú ores, cuando tú camines tu vida diaria con Cristo, entiendas que Él intercede por ti. Y habla a favor ante el Padre. En Romanos capítulo 8, verso 34. Dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una vez más, el Señor nos habla. Ya vimos, el Señor piensa en ti, nunca te va a olvidar. El Señor, segundo, el Señor ha descansado, ha reposado porque Él ya hizo una obra por tu vida. Una sola vez se sacrificó por ti y no hay necesidad de otra más. Pero aquí en Romanos 8:34 dice que ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie te puede condenar porque Cristo fue el que murió. La condenación traía muerte a tu vida. Pero aquí dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién es el que te condenará? Cristo se puso por nosotros. Más aún, el que también resucitó, el que además está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esto es grandioso para nosotros, porque es saber que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no nos está condenando hoy, sino que está intercediendo, está poniéndose a favor de nosotros ante el Padre. Qué verdad tan increíble para nosotros. No hay verdad más grande que esta. Saber que el Señor hoy está intercediendo, no porque el Padre nos mira con juicio, no porque el Padre nos condena, no porque el Padre está midiéndonos qué hacemos y qué no hacemos mal, sino porque hoy Jesucristo está hablando bien de nosotros. En Juan 17, la gran oración que el Señor hace, que es una oración, Juan 17, en el verso 9, el Señor Jesucristo dice, Señor, no oro por solo ellos, sino por los que han de venir. El Señor hizo una gran oración en Juan capítulo 17. Una oración que no se termina, es una oración que está diariamente en el cielo por nosotros. Padre, no oro solo por mis discípulos, sino oras por todos aquellos que habrán de venir, para que tú, Señor, estés con ellos. Quiero leerles Juan 17, 9, porque es bien lindo. Dice acá, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
El Señor hace una oración, pero esa es una oración que en Él se repite a diario ante el Padre. Una oración que Él se hace realidad para que tú y yo no estemos en peligros, no estemos en enfermedades, no estemos en tribulaciones, no estemos en situaciones difíciles. El Señor Jesucristo sabe por lo que estás pasando, pero Él intercede ante el Padre por ti. ¡Qué gran ayuda! No necesitamos la ayuda de un hombre para que interceda por nosotros. No necesitamos la ayuda de ningún santo. No necesitamos la ayuda de nadie en los cielos, sino solo el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Porque es importante que nosotros comprendamos que la sangre de Jesús habla bien de nosotros. Hebreos 12:24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál Abel? El hijo de Adán y Eva. Dice la palabra que la sangre, dice que ellos tuvieron, Adán y Eva tuvieron unos hijos, Caín y Abel. Dice la palabra que Abel ofreció sacrificio al Padre y Caín igual. Y dice la palabra allí en Génesis que Dios vio con buenos ojos el sacrificio y la ofrenda de Abel. Porque Abel sacrificó un animal para el Padre. Sacrifica una oveja para el Padre. Y Caín lo que hace es entregarle los frutos de la tierra, lo que ya estaba hecho. Y entra la envidia y entra esa rabia interna que hay en Caín y mata a su hermano. Y el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Dice: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Dice: la sangre de él clama por justicia. Por eso dice aquí la palabra: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Jesús habla bien de ti. La sangre de Jesús habla de un sacrificio en el cual tú has sido redimido y perdonado de tus pecados. Esa es nuestra intercesión. La sangre de Jesús habla bien de ti. La sangre de Jesús habla a favor de ti, porque borra tu pecado y te hace justo y limpio ante el Padre. Por eso, cuando tú te acerques a Dios, no te sientas indigno. No sientas que Dios no te escucha, que tú tienes pecados en tu corazón, porque es la sangre de Jesús la que te ha lavado. Tú puedes entrar ante la presencia del Padre, a ese Salmo 91, habitar en el abrigo del Altísimo, morar en la sombra del Omnipotente. Pero ¿cómo puedes entrar a ese lugar si no es por la sangre de Cristo? Si no es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo habla mejor. La sangre de Jesús te hace apto. La sangre de Jesús te hace calificado para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Jesús presenta el argumento divino a favor tuyo ante Dios. Y quiero que oro al Señor, que Dios te pueda dar ese entendimiento. Que el Señor pueda abrir tu entendimiento en esta noche. Para que comprendas que no tienes por qué estar viviendo y llevando una vida de derrota, una vida de fracaso en tu vida, sabiendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo te ha dado victoria eterna. Y que Él hoy, en estos momentos, intercede por tu vida. Intercede para que todas las promesas se hagan realidad en ti. Que
Yo digo, saber que el Señor está orando por mí, que el Señor está intercediendo por mí en estos momentos. Si eso no te llena de gozo, entonces saber que nuestro Señor Jesucristo hoy le está hablando bien de mí por su sangre al Padre. Ya tú no estás condenado, ya tú no estás acabado. El Padre te ve a través de Jesús y te dice, todo lo que pidieres a mí, te lo daré. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo no solo está hoy sentado al Padre, tú también. Tú también estás sentado juntamente con Jesús a la diestra del Padre. Qué hermosa verdad es esta, que debemos atesorarla. Y miren, volvamos allí a Hebreos, donde comenzamos, en Hebreos capítulo 7. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y miren, la palabra salvar perpetuamente en el griego es panteles, panteles. Y la palabra panteles significa salvar con completitud o por completo a nuestras vidas. Es decir, que el Señor no dejó nada al azar en tu vida. Lo que el Señor ha hecho por tu vida es una obra completa. No solo murió por tus pecados, no solo llevó tu enfermedad, llevó tu ruina, sino que el Señor Jesucristo también hoy está al lado de nuestro Padre Celestial para darte esa intercesión, ese cuidado que Dios hace contigo todos los días. No solamente el Señor, porque la gente dice, no, pero el Señor se fue, yo no sé si Él va a venir otra vez. Pero sabemos que es así, que es nuestra certeza que Él volverá. Pero mientras tanto, el Señor Jesús ora por mí e intercede por mí ante el Padre, para que yo sea acepto cada día de mi vida ante Él. Miren, ahí en Hebreos 7:25, Dios nos muestra su naturaleza, su poder, su objetivo y la seguridad que tenemos con Él en todo momento. La resurrección de Cristo te ha dado victoria, pero más allá de eso, es saber que el Señor hoy está intercediendo por ti, para que te vaya bien. Está intercediendo por ti para que ese dictamen médico salga negativo. Está intercediendo por ti para que tus hijos sean bendecidos. Está intercediendo por ti para que salgas de ese vicio que te ha estado condenando y te ha estado esclavizando. Está intercediendo por ti para que lo conozcas. Está intercediendo por ti en estos momentos para bendecir tu casa, para bendecir tu vida. Si tú pensabas que el Señor se había olvidado de ti, hoy quiero, a través de esta palabra, abrirte las Escrituras y mostrarte que Él no se ha olvidado de ti. Y por el contrario, ha estado intercediendo por ti por siempre. Ha estado intercediendo por tu vida con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Todos los días Él mira sus heridas y se acuerda de ti. Él mira sus cicatrices y piensa en ti. Él mira lo que tuvo que vivir en la cruz del Calvario y derramar hasta la última gota de sangre. Él no se ha olvidado de lo que le pasó. El Señor no ha olvidado los azotes.
El Señor, después de 2000 años, no ha olvidado la corona de espinas y el dolor y la humillación que le causó, porque lo hizo por ti. Y se presenta ante el Padre para interceder por ti, para hablar bien de ti, no porque el Padre necesita estar convencido, sino porque a través de su sangre, de su sacrificio, ese sacrificio, esa sangre, te ha hecho justo, te ha hecho limpio. Porque el Señor Jesucristo llevó ese dolor, llevó esa aflicción a su cuerpo y te ha dado hoy esa victoria y esa bendición para tu vida. El objetivo de esta enseñanza del día de hoy es que tú entiendas que tú tienes a un Dios amoroso, que el Señor está a la diestra del Padre hoy intercediendo por ti como nuestro sumo sacerdote, porque te ama, porque Él no descansa de orar para que tú vuelvas tu corazón a Él, porque Él sigue creyendo en ti a pesar de que muchas veces tú le has dado la espalda. Él sigue intercediendo por ti porque aunque tú pienses que tú eres un caso perdido y que tal vez ese pecado, esas situaciones, esa esclavitud ha estado ganándote la batalla muchas veces, pero el Señor no se ha rendido contigo. Todos los días cree que tú vas a ser transformado y cambiado. Si tú pensabas que el Señor te había abandonado, si tú habías pensado por un momento que el Señor te había dado la espalda en tus problemas, que te había dado la espalda, que esa respuesta que tú esperabas, que tal vez no te la dio, pero no significa que Él se haya olvidado de ti. Porque todos los días y en cada momento Él mira sus heridas y se acuerda y te piensa cuánto amor tiene por ti. Por eso acércate al Señor hoy y cree que Él, como nuestro sumo sacerdote, derramó su sangre para hablar bien de ti, para hacerte acepto ante el Padre, para hacerte digno ante el Padre, no por tus obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, subió a los cielos y hoy está victorioso, clamando por ti día y noche. Él te ama. Ya no sigas dudando del amor de Dios. Ya no sigas pensando que Él no tiene en cuenta tus oraciones, porque hoy te he expuesto con argumentos que Él sí ora por ti y que tus oraciones van delante de Él y Él las toma y las presenta como tuyas ante el Padre. Dios sabe esa situación que tú has estado viviendo, esa lucha en tu corazón, esa enfermedad que has estado viviendo, esas lágrimas que tú has derramado, esa impotencia ante muchas situaciones de tu vida, esos miedos, esas angustias. Pero hoy tienes a un intercesor eterno, inmutable, que es nuestro Señor Jesucristo, que hoy todas tus oraciones suben delante de Él como incienso y Él las toma para que el Padre conceda aquello que tú quieres. Yo oro al Señor porque tu vida sea transformada, sea vivificada por esta palabra. Él es tu sumo sacerdote y te ha dado esa compañía eterna todos los días. Él no te ha dejado solo. Él está hoy ante el Padre, clamando por ti, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Y se presentó para llevar tu castigo y tu dolor, para darte vida y vida abundante.